En la actualidad, el mundo avanza decididamente hacia la transición energética para combatir el cambio climático, modernizar el sistema eléctrico y aumentar la competitividad en las siguientes décadas. En esta gran transición, México debe ejercer un rol líder, pues somos el quinto país con mayor irradiación solar del mundo, el mayor mercado fotovoltaico de Latinoamérica y una industria solar experimentada con más de 4.000 empresas instaladoras nacionales. Gracias a este potencial energético renovable, los tres mayores organizadores de ferias fotovoltaicas del mundo unen fuerzas y llegan a León, Guanajuato, uno de los estados con el mayor compromiso en la adopción de las energías renovables. La tercera edición de Solar Power México, la feria líder del sector en México y América Latina, del 12 al 14 de julio en Poliforum León, con la participación de más de 85 expositores nacionales e internacionales, 7.000 visitantes de 25 países, más de 7.000 metros cuadrados de piso expositor, un programa con más de 30 conferencias y talleres especializados para la industria y un escenario dedicado a la promoción de las últimas tecnologías fotovoltaicas de almacenamiento de energía e hidrógeno verde, con el objetivo de convertir a México en la potencia solar que está destinada a ser. Te esperamos en Solar Power México 2022. Muy buenos días a todos y bienvenidos sean a la serie de webinars organizados por Solar Power México 2022, la feria líder para la industria fotovoltaica en México y América Latina. El día de hoy, nuestro webinar lleva por título El almacenamiento como detonador de la transición energética. Para iniciar con este webinar, me presento. Yo soy David Montaudón, soy director de comunicación y mercadotecnia en Hanover First México y me acompañan los controles Karen Torres, gerente de mercadotecnia de Hanover First México. Ahora permítanme presentarles el orden del día. Empezaremos con la presentación de nuestros panelistas. Posteriormente tendremos 40 minutos de panel para culminar con la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que para Solar Power México, lo más importante son las preguntas de nuestra audiencia, por lo que los invito a enviarnos sus preguntas vía chat para poder escuchar sus inquietudes y presentarlas a nuestros panelistas durante la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, permítanme presentar la semblanza de nuestros panelistas. Nos acompaña Héctor Beltrán. Él es ingeniero eléctrico graduado con mención honorífica de la UNAM, con especialidad en operación y control de sistemas de potencia y ganador de la medalla Gavino Barra. Es maestro en ciencias por la Universidad de Illinois, con especialidad en planeación y expansión de sistemas de potencia. Trabajó en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en proyectos de ingeniería renovables y laboró por 12 años en la Comisión Reguladora de Energía, ocupando diversos puestos, entre ellos el de director general de análisis técnico de la Unidad de Electricidad. Aquí fue responsable directo del desarrollo de diversos instrumentos regulatorios de carácter técnico dentro de la industria eléctrica, entre ellos el Código de Red. Actualmente es consultor experto en energía y académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido, Héctor. También nos acompaña Francisco Méndez. Él es ingeniero mecánico electricista por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Ingeniería de la Energía, con especialización en renovables por la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de la Cataluña, España. También es doctor en Ingeniería Eléctrica por la misma institución. Se especializó en planeación energética e integración de las tecnologías de energía renovable en ISRA. Realizó un primer año de postdoctorado en la Universidad de Guadalajara, Campus Tonalá, con el proyecto Redes Eléctricas Inteligentes Renovables, aisladas e interconectadas a la red eléctrica de México. Actualmente es candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Francisco. Finalmente, está con nosotros Manuel Macías. Él es ingeniero en energía con maestría en administración de negocios. Cuenta con una larga experiencia en el área solar fotovoltaica, desarrollando sus habilidades con empresas de gran renombre en la industria solar, como lo son Acciona, Enel y Huawei. Actualmente es Service Manager para Digital Power en Huawei, México. Bienvenido, Manuel. Para comenzar, permítanme realizar una breve introducción. Tras 2 décadas de una adopción acelerada de las energías renovables a nivel mundial, la llegada de las tecnologías del almacenamiento de energía ahora prometen acelerar la transición energética renovable al generar mayor confiabilidad y versatilidad a este nuevo sistema eléctrico. Por el momento, la delantera en la carrera del almacenamiento de energía la lleva la batería de ion de litio, principalmente por el rápido descenso de sus precios y al progreso tecnológico.
Por ello, esta tecnología ha pasado rápidamente de ser la batería por excelencia para dispositivos celulares y computadoras a la pieza central de los automóviles eléctricos, los sistemas de almacenamiento en hogares y de grandes centrales de energía fotovoltaica y eólica. El futuro de esta industria es promisorio. Según estima la agencia Bloomberg Net, el tamaño global del mercado del almacenamiento de energía crecerá de los actuales 942 gigawatts a los 2.857 gigawatts hacia 2040, hecho que generará inversiones por 620 mil millones de dólares en los próximos 20 años. No obstante, apostar todas las baterías de ion de litio sería riesgoso y poco estratégico. Más allá de las baterías de ion de litio, hoy ya existen otras tecnologías de almacenamiento que se están abriendo paso en diferentes partes del mundo, como lo es el hidrógeno verde, el almacenamiento termal, las baterías de níquel, hierro, sodio sulfuro o zinc aire. No importando cuál sea la próxima tecnología dominante del almacenamiento, para poder participar y aprovechar esta nueva industria, será necesario apostar por la creación de conocimiento para toda la cadena de valor de esta industria. En el caso específico de México, este país tiene mucho que ganar en esta industria, pues gracias al acceso a una gran gama de minerales exóticos, a nuestros abundantes recursos eólicos y solares, a nuestra red de tratados comerciales, una cantidad superavitaria de jóvenes STEM y la cercanía con los mercados eléctricos más importantes, hoy contamos con todo el potencial para atraer las inversiones y el conocimiento de la industria mundial del almacenamiento y con ello poner nuestro granito de arena para impulsar decididamente la transición energética renovable en este continente. Para abordar este tema a fondo, me gustaría empezar preguntando a nuestros panelistas. ¿Qué rol jugarán las tecnologías del almacenamiento de energía para impulsar la transición energética? Como por ejemplo puede ser dar solución a la intermitencia o a la creación de microredes. No sé si gustes empezar, Héctor, con tu participación. Sí, muchas gracias, David. Muy buenos días a todos. Primero quiero agradecer la amable invitación que me hace Solar Power México para estar en este evento. Hoy que estamos hablando sobre almacenamiento y la transición energética, es importante reconocer ciertos conceptos fundamentales. Lo que queremos actualmente en nuestros sistemas energéticos, no solo en el eléctrico, es lograr esta transición. Y esta transición, en su principio fundamental, significa cambiar lo que estamos haciendo ahorita para alcanzar un estado en el que las cosas tienen que cambiar. Ese cambio, lo reconocemos todos, no va a ser inmediato, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser gratis, va a tener costos, va a implicar muchas acciones y esas acciones tienen que venir tanto de actores que están en el sector público como en el sector privado. Entonces, esta transición energética, lo que nosotros estamos pensando en nuestro país, pues tiene que verse reflejado con lo que también nos dan a conocer desde el gobierno, ¿no? De manera formal, la Secretaría de Energía establece que una transición energética es precisamente abandonar poco a poco, de manera paulatina, el uso de combustibles fósiles, que en su momento fueron bastante utilizados, hacia una pues, utilización de fuentes limpias cada vez más intensiva. Ahora, en esta transición y en este cambio que ya está definido por la Secretaría de Energía en los documentos de planeación oficiales, las tecnologías de almacenamiento yo lo veo como una tecnología muy amplia que facilita, es un habilitador de muchas cosas que queremos lograr. Ya lo decía el video introductorio, ¿no? ¿Qué queremos en esa transición? Queremos más fuentes limpias, pero tienen el reto tecnológico de que son variables, de que no siguen directamente instrucciones de despacho y lo hacen en función de la disponibilidad de la fuente primaria, del sol, del viento, etcétera. Entonces, la tecnología de almacenamiento yo lo veo como algo que nos permite a nosotros mejorar este sistema eléctrico que va encaminado hacia la sustentabilidad en el camino de la transición energética. No es buscar el almacenamiento por sí mismo o simplemente digamos, como algo aislado, ¿no? La verdad es que el almacenamiento es una pieza importante, pero de un rompecabezas más grande. Es decir, ¿cuál es ese rompecabezas más grande? Es la sustentabilidad. Y en esa sustentabilidad, pues cabe la integración de grandes bloques de energía que provienen de esas fuentes variables. ¿Y para qué queremos esta sustentabilidad? Bueno, creo que está bastante bien aceptado por todos, que pues esta sustentabilidad genera muchos beneficios pensando siempre en el usuario final. Entonces, las tecnologías de almacenamiento
cuáles sean, en la escala que se apliquen, en los esquemas que funcionen, son tecnologías habilitadoras que permiten mejoras aún más grandes a un sistema sobre el cual queremos aplicar esa transición energética. Muchísimas gracias, Héctor. Definitivamente muy revelador esta parte nueva que viene a integrarse a esta nueva industria o viene a reforzar la industria de las energías renovables. En el caso específico de la parte comercial, de cómo funciona en la realidad, me gustaría preguntarle a Manuel la misma pregunta. ¿Tú cómo vislumbras el rol de las tecnologías de almacenamiento para mejorar este nuevo sistema eléctrico que estamos configurando? Vale, primero que nada, entiéndase que el sistema de almacenamiento no viene a sustituir o a desplazar ninguna de las tecnologías de generación actuales. Como ya el ingeniero Héctor nos comentó, es un sistema que va a venir básicamente a amortiguar este crecimiento tan desmesurado que estamos teniendo en una industria, en una red, en un país que pues vamos, sigue aumentando de capacidad, ¿no? El primer reto energético que teníamos, ¿cuál era? Bueno, pues seguirle el paso al crecimiento, ¿no? Ya lo tenemos, básicamente la incorporación de estas nuevas tecnologías nos ha permitido que ya le sigamos el paso, pero ahora llega el tema, y que yo creo que sería muy importante que estuviéramos mencionando, que es el tema de qué tan fácil o qué tan difícil es mantener ese ritmo, ¿no? Para eso llegan las baterías, ¿no? Este sistema que nos ayuda a complementar, a hacer un todo, para precisamente poder otorgar un servicio de calidad y un servicio que vamos, no sufra de ningún problema, transitorios, intermitencias, etcétera. Infinidad de situaciones que actualmente no se han visto tan agresivas, pero que en un momento sí podría llegar a complicarse y a tener algún problema mucho mayor en la red eléctrica. Muchas gracias, Manuel. Y ahora también me gustaría que, Francisco, nos compartieras tu visión desde el punto de vista académico, como experto, como investigador. ¿Cuál crees que sea el rol que van a jugar las tecnologías del almacenamiento en los próximos años? Hola, ¿qué tal, David? Buen día. Muchas gracias a todos por la atención y un saludo, ¿no? A Solar Power México, a la MIF, a los presentes en el panel y a todos los que nos están visualizando. Pues en mi experiencia y en las investigaciones que he estado haciendo acerca de la planeación energética en islas, la verdad es que yo complementaría lo que mis compañeros panelistas han dicho, de que el almacenamiento, las renovables sin almacenamiento sería como la mitad de la tarea. Si bien es cierto que habrá momentos en los que con pura tecnología y la generación de esas tecnologías pueda solventar los consumos, hay momentos en los que no, por su naturaleza intermitente, hay momentos en los que no. Entonces, en vez de tener un respaldo con tecnología fósil, quemando gas natural, quemando diésel, carbón, combustóleo u otro, es indispensable que para poder detonar esa transición pongamos almacenamiento. La verdad es que sin almacenamiento, pues prácticamente es dejar solas e indefensas a este sistema que son muy benévolas. Tiene sus pros, tiene sus contras, como lo decía Héctor. Pero a final de cuentas, si no llevamos almacenamiento, no podemos llegar a la tarea al 100%. Un decir, hace unos años, y me imagino que ahorita se sigue repitiendo, en la parte norte del estado han tenido una disminución en las curvas, esta llamada curva de Pato, en donde la demanda baja bastante porque se integra la generación fotovoltaica. Pero son picos de demanda que bajan demasiado, son 2.2 gigawatts más o menos, y después se tienen que reconectar las máquinas hasta 3 gigawatts para llegar a los picos máximos en el horario día. Entonces, el almacenamiento puede llegar a suavizar estas curvas, a dejar de tener esos picos, trasladar la generación solar, que son muy pocas horas en el día, y trasladarla hacia las horas de mayor demanda para suavizar la carga, la curva. Lo que queremos es suavizarla para mantener el sistema más estable. Es un poco complicado cuando tienes el almacenamiento tan alejado. Por eso es importante que también la parte de las microredes, que lo comentábamos, la parte de la generación distribuida,
y con mecánicas que nos ayuden a integrar este almacenamiento en el mercado eléctrico, en grandes bloques de almacenamiento de energía, si es que tenemos sobrantes. Por lo general, la eólica genera más energía cuando es de noche. Bueno, aprovechar esa energía para apoyar a la fotovoltaica en el día y poder tener una red que pueda soportar estas variaciones que tienen durante el día las producciones renovables. Es un camino, no es fácil, no va a ser rápido, como bien decía Héctor, pero México tiene potencial, México tiene conocimiento, México tiene todo lo necesario para trasladarnos a una situación energética más sustentable y con mayor fortaleza de nuestras redes para responder a estos cambios tecnológicos y de paradigma que necesitamos tener en nuestro sistema eléctrico. Muchas gracias, Francisco. Sí, sin duda coincidimos contigo en que México lo tiene todo para insertarse en esta nueva industria en diferentes partes de la cadena de valor. Y como bien dicen, también nosotros vemos esta perspectiva de cómo el almacenamiento va a ir aparejándose aún más con los desarrollos que ya tenemos actuales de energías renovables, que solo van a aumentar su confiabilidad y su versatilidad, ¿no? Que esto al final del día se va a trasladar en que podamos realizar efectivamente la transición energética renovable que estamos buscando. Y bueno, también sabemos que no será una labor sencilla, pero estamos de acuerdo en que el futuro va hacia allá, en que todo el mundo está viendo hacia allá y es importante subirse de manera organizada y coordinada entre todos, digamos, la triple hélice en lo que tiene que ver el sector educativo, las industrias y el gobierno, mirar juntos hacia el mismo lado para poder aprovechar esta nueva era que viene en esta fase, digamos, en esta segunda fase de la transición energética. Justo hablando de ese mismo tema, me gustaría abordar con Manuel. Tú que ya has trabajado en varias empresas del ramo y que ahorita en Huawei pues, sabemos que tienen una parte pues, dedicada al almacenamiento de energía y que tienen esta sensación del mercado tanto presente y futura. ¿Ustedes cómo ven el actual estado de adopción de las tecnologías del almacenamiento de energía en México? Es decir, conocemos que ya hay muchas tecnologías del almacenamiento que vienen, incluso la pila de ion de litio viene desde los 70s, ya ha ido mejorando y mejorando hasta ahorita que fue el boom que ya se empezó a adoptar. Y digamos que ahorita se lleva como todos los titulares, ¿no? Pero sabemos que atrás de esa tecnología vienen muchas otras. ¿Cuál es el estado en México? ¿Cómo va esta adopción del almacenamiento de energía? Y pues también aprovechar para preguntarte si ya estamos preparados para esta segunda etapa del mercado eléctrico renovable. Bueno, yo creo que es una excelente pregunta. Aquí sí cabe aclarar que, pues sí, ya estamos entrando en una nueva etapa, como bien lo dijiste, ¿no? México, desafortunadamente, se ha desarrollado en tema renovable pues bastante rápido. ¿Por qué? Porque ya teníamos varios antecedentes. Cuando se trajo la tecnología, se sabía que funcionaba y que no. Y en ese momento, como lo comenté hace unos momentos, la principal idea era el abasto, ¿no? No nos dábamos abasto con la energía que generábamos. Ahora lo hacemos. Ahora entramos en una nueva etapa en donde, ok, el abasto a lo mejor ya no es tanto problema, pero sí las oscilaciones, porque como bien lo comentaron los ingenieros, son temas de que en un momento tienes la generación a tope y en 5 minutos ya bajaste el 50-60% de esa generación porque te bajó el recurso solar, porque te bajó el recurso eólico, diferentes tipos de cuestiones. Entonces, actualmente, México ya con esta primicia de que ahora ya en tema de generación ya estamos cubiertos, pues ahora sí ya estamos preparados precisamente para invertir. Desafortunadamente, la tendencia del mercado ahorita todavía es que pues los elementos o los recursos son caros para invertir, ¿no? Tenemos la industria privada que, bueno, ya se ha estado interesando en este tema. Tenemos la parte de la industria gubernamental, la parte de todas nuestras instancias de generación eléctrica, que también ya empezaron a voltear, pero vamos, todavía no es algo que tengan a miras. Yo creo, o yo estaría esperando que durante los próximos meses o a lo mejor al final del año, ya empecemos a integrar nuevos proyectos con estas características. Actualmente, ¿cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo ve la persona normal? La persona normal, lo único que te dimensiona es una batería, es un respaldo que yo
voy a tener para que si en algún momento se va el suministro eléctrico, yo pueda encender mi televisión, ¿no? O yo pueda ver el internet o lo que sea, cuestiones de ese tipo. Entonces, tenemos que dejar un poquito de lado esa parte y entender que el almacenamiento ahora va a jugar un papel mucho más crucial que el de solo darte un respaldo, sino es un sistema de amortiguamiento que se va a venir y que vamos a tener que tener todos tarde o temprano, ¿no? Por precisamente el ritmo acelerado que está teniendo el crecimiento de la red eléctrica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, ya estamos bastante preparados, ya estamos en miras de hacerlo. Todavía está esa parte de resistencia al cambio en donde pues la tecnología es cara, hay que hacer inversiones grandes. Muchas veces el miedo a que dejaron tecnologías pasadas, que te podría decir, a esta parte de cuál es la degradación, el control, se incendian, expiden gases, que la verdad es que en la oferta comercial que te podríamos proponer actualmente está muy controlado, bastante controlado ese tema. Entonces, ya no es como antes, que tenías tu banco de baterías y las tenías conectadas en serie y de repente, chin, ya olió raro o ya se desprendió ácido. Entonces, ya no, o sea, ya completamente aparte. Estamos bien preparados y estamos listos también para lo que sigue. Genial, muchas gracias, Manuel. Es muy bueno saberlo, sobre todo, pues empezar a romper el paradigma, ¿no? Yo creo que lo vimos, digo, todas las personas que han estado en esta industria energética renovable, pues hace 10 años hablar de paneles todavía era como una cosa así futurista, no había tanta confianza, ¿no? Y creo que hoy le toca a esta parte del almacenamiento demostrar que es una tecnología fiable, que lo está haciendo, como tú bien dices, y que no solo hay una, sino hay muchas tecnologías que podemos adquirir dependiendo de los sistemas y de los requerimientos energéticos que cada industria tenga o cada actividad que realicemos. Y bueno, es bueno saber que ya han madurado estas tecnologías, ¿no? Ya hay una gama amplia y más madura para poder acelerar la transición energética. Sobre este punto también me gustaría ahora pasar con Francisco. Regreso al punto, ¿no? Hoy hablamos mucho de las baterías de ion de litio, incluso es casi de lo único que vemos ahí en medios. Quizás por ahí empieza a aparecer el hidrógeno verde, pero hoy vemos que la tecnología que ha tenido pues mayor penetración en los mercados globales ha sido la batería de ion de litio, pero como hemos hablado, hay más tecnologías, ¿no? Tú desde el punto de vista académico, ¿qué conocimiento tienes sobre más tecnologías de almacenamiento que tienen viabilidad en el mercado, que ya están actualmente operando o que vienen, pues ahora sí que cocinándose en estos laboratorios de tecnológicos que le van a dar mayor viabilidad que lo que hoy conocemos como la tecnología de almacenamiento de litio? Bien, como lo comenté al principio, a la hora de que analizas un sistema eléctrico o planeas la parte de crecimiento, ves que la red va a crecer, no importando si le pongas o no le pongas renovable, va a crecer porque las demandas van a crecer, para allá vamos. Ahorita por lo de la pandemia no ha crecido de igual manera ni se cumplieron los pronósticos, ¿no? Pero tienes que analizar qué tipo de almacenamiento vas a poner en el área en donde vas a estar trabajando, donde vas a aportar para mejorar el voltaje en el nodo, para mejorar la inercia del sistema completo, para compensar la producción en el punto en donde está el emplazamiento de las renovables. Y pues así, a grandes rasgos, tendríamos 4 tecnologías generales de almacenamiento: la térmica, la electromagnética, la mecánica y la química. En la térmica, hubo un proyecto que acaba de terminar en Europa, dentro del marco H2020, en donde se utiliza el silicio, un elemento barato, un elemento común, en combinación con el boro, para poderlo fundir y elevarlo hasta los 1600 grados Celsius. Esto produce luz, calor, y lo almacena de tal manera que puede tener un rendimiento hasta del doble de las baterías de litio. En la prueba piloto que se dio, es 70 veces más barato y 100 veces más eficiente. Entonces, en muy poco espacio podemos tener un almacenamiento muy grande. Esto es mediante una tecnología de termofotovoltaica, en donde es como si fuera un mini sol encapsulado con elementos
capturan iones, capturan electrones y ambas combinaciones nos da una eficiencia de hasta el 40%, más aparte el calor residual que puede ser utilizado en circuitos de calefacción para zonas frías. Me detengo un poquito aquí, ¿no? Porque es de lo que están trabajando. Otra cosa es la combinación de varias tecnologías en la parte química y electromagnética. Se hace una combinación para una planta fotovoltaica de 6 megawatts, porque ustedes saben y todos sabemos que si viene una nube muy fuerte, muy gruesa, muy densa, pues baja la producción fotovoltaica. Pero si es una nube muy suavecita, translúcida, aún puede llegar a aumentar la producción fotovoltaica porque enfría las celdas, pero deja pasar la iluminación. Entonces, a veces estos picos se exceden tanto lo que tú prometiste inyectar como lo que quizás la red en su momento puede soportar. Entonces, en estudios en Europa también, en proyectos de estos europeos, se hace una combinación de ultracapacitores o de alta capacidad de respuesta en milisegundos, en microsegundos, junto con baterías de plomo. Y entonces le das una continuidad a las baterías de plomo y los picos los absorben con el uso, carga y descarga de los ultracapacitores. Por lo tanto, aumentan el tiempo de vida útil de las baterías y disminuyen su degradación. Otro proyecto que también me gustó bastante es en las baterías de flujo. Yo cuando hice mi análisis en la isla utilicé baterías de flujo por costo, por eficiencia, etcétera, etcétera. Y ahorita se están proponiendo baterías de flujo sin metales. Entonces, con productos biodegradables. Hay por ahí pruebas piloto, todavía están en pruebas de laboratorio, viendo resultados, viendo cómo esto pudiera crecer. Entonces, hay tecnologías, las más comunes son las que conocemos de acumulación de calor, por medio de metales, por medio de... Hay un proyecto que en Alemania se generó, son calentar roca volcánica a 600 grados con los excedentes eólicos, de energía eólica, y después con intercambiadores de calor generar vapor para turbinarlo. Es decir, hay lugares en donde se tienen tantos excedentes, y probablemente México también ya empieza a tener estos excedentes de energía, que podríamos tener muchas tecnologías para complementar, aprovechar. Y como antes nos decían, no dejes que se nos vaya el agua gota a gota, pues no dejemos que se nos vaya la electricidad watt a watt, porque tenemos la tecnología para ello, están los elementos electroquímicos, como son las pilas de combustible, en donde, por decir alguna tecnología, en donde utilizas el hidrógeno, que lo puedes obtener de los excedentes electrolizados, y poder generar tanto electricidad como calor por las temperaturas tan altas de las reacciones. Y mecánica, en el área mecánica podremos hablar de los volantes de inercia, que hay proyectos en Nueva York, en Estados Unidos, para responder inmediatamente a las diferencias de generación-demanda, aire comprimido. En islas ya hay proyectos en donde este aire comprimido, en vez de meter en caverna, se mete submarino. Se necesitan ciertas cualidades de los espacios. Por decir algo, cuando lo estudié para la isla de Cozumel, pues no nos dio, porque las profundidades son muy grandes, casi 500 metros, y se necesitan aproximadamente 80, 100 metros. El almacenamiento por bombeo es uno muy bueno también. Y pues tenemos la química de las baterías y en todas las tecnologías de baterías y que están avanzando. Pues es como un resumen, ¿no? de esto, y que es importante saber cuál es lo que mejor o es más viable para el lugar del emplazamiento o el lugar en donde yo voy a estar inyectando a la red para que poder soportar esa red sin tantas pérdidas en la transmisión de la energía. Muchas gracias, Francisco. Y sí, yo pienso en lo particular que esta palabra de viabilidad es es clave, no solo en cuanto al sistema que vas a poner en cuanto a tus necesidades, sino también ya pensando un poquito más, hablando de transición energética, que viene un nuevo paso que es economía circular, ¿no? En donde todos nuestros procesos que hagamos tienen que empezar a tener este patrón cíclico que emule la naturaleza. Y en este sentido, por lo que hablamos al principio, que las baterías de ion de litio, pues hoy tienen mucho auge y todo, pero son tan intensivas en el uso de un mineral o ciertos minerales exóticos
que no es sostenible en el tiempo. No va a llegar un momento en que si no se reciclan estas baterías de ion de litio, no se va a poder pues satisfacer la demanda global, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender mucho también que la viabilidad no solo es en cuanto a cuál es la mejor tecnología del almacenamiento que va a hacer mejor el trabajo para tus necesidades, sino también pensar en esa producción futura si va a ser sostenible o no. Ahora, muy bien, me gustaría pasar a otro tema, quizás el más espinoso del webinar, quizás el obligado también. Y quién mejor que Héctor, que es un experto que estuvo ahí en la CRE, que estuvo tan involucrado en ciertos controles muy importantes que hoy tenemos a nivel federal. Pues estamos viendo que vienen unos cambios abruptos. En los últimos 3 años ha habido varios cambios en cuanto a la ley energética, ¿no? O ya recientemente se aprobó la ley de la industria eléctrica. Recientemente conocimos la ley minera, que precisamente ataca un poco, bueno, no ataca, sino se enfoca en una parte del almacenamiento de energía, ¿no? Entonces yo creo que entender todos estos cambios al vapor y lo rápido que han sido, pues quizás en nuestra audiencia, a pesar de que es muy especializada, pues todavía no tiene la sensación exacta de qué verdaderamente está sucediendo, cómo va a impactar estos cambios que están destinados a precisamente abordar la parte del almacenamiento. Entonces me gustaría preguntarte, a partir de todos estos cambios en las leyes y aprobaciones, ¿qué podemos esperar de cambios en los marcos regulatorios respecto a la industria del almacenamiento de energía? Y sumado a eso, ya encarregado el ratón, ¿qué rol van a jugar la CRE y la CFE en este sentido? O sea, ¿van a tener un rol en específico ya después de que no pasó la reforma energética donde se planteaba como esta monopolización por parte de la CFE? Y también si nos puedes compartir qué áreas de oportunidad tenemos con respecto a lo que hoy está legislado y qué podríamos mejorar. Muchas gracias, David. Sin duda una pregunta retadora. Yo no me quiero, bueno, más bien lo quiero abordar desde un punto de vista técnico. Por supuesto, basta prender la televisión, entrar a cualquier periódico o meterse tantito en las redes sociales para darse cuenta que el debate en materia energética en nuestro país pues está intenso. Y yo no pretendo tomar o hacer ni una apología ni un ataque sobre los intentos de modificación que se han estado haciendo. La realidad es que hemos visto desde el inicio de esta administración el intento de modificar diversas regulaciones, diversas reglas del sector energético y el eléctrico en particular. Algunos de esos intentos han sido fructíferos y otros no. No me gustaría quedarme en lo que se propuso y no fue, como por ahí estaban la política de confiabilidad, los acuerdos operativos del SENACE, incluso esta reforma a nivel constitucional, ¿no? Mejor hablemos sobre lo que sí quedó y sobre lo que sí quedó, pues empezar a hacer algunas reflexiones en cuanto al tema de almacenamiento de energía. Lo inmediato es voltear a ver una reforma que se hizo o se publicó en marzo del año pasado, la Ley de la Industria Eléctrica, que si bien todavía algunos especialistas jurídicos dicen que se pueden combatir, bueno, si cada quien decidirá si lo combate o no en la instancia y en la forma que decida, pero en esa Ley de la Industria Eléctrica, de los principales cambios que se pueden observar es la creación de algunos nuevos conceptos y digamos, el cambio de algunos otros que ya existían, ¿no? Por ejemplo, en el despacho de energía se habla sobre dar preferencia a las centrales eléctricas legadas, a las externas legadas, es decir, centrales que en su momento tuvieron algún tipo de permiso que emitió la CRE, dar una opción a que las subastas de largo plazo no sean la única forma en cómo el suministrador de servicios básicos se haga de los productos que necesita, energía, potencia y certificados. Y también hay que reconocer algo, ¿no? La verdad es que en la ley de la industria eléctrica, la original de 2014, no se hablaba sobre sistemas de almacenamiento de energía. Entonces, una modificación a la ley, a esta LIE que fue el año pasado, pues tampoco se mete de lleno, incluso refiere a los sistemas de almacenamiento de energía. Es por un lado. Y por el otro, la reciente aprobación de la ley minera,
el fondo y el objetivo es, pues, vaya, lograr que todas las actividades de exploración, explotación, etcétera, relacionadas con el litio en específico, sean responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado es más grande que una sola empresa, el Estado es más grande que un solo regulador, que una sola secretaría, el Estado es una figura mucho más grande. No me voy a meter a decir si estuvo bien, si estuvo mal, yo lo que veo es, con respecto a la ley minera, el reto que ya Francisco Manuel mencionaba, ¿no? Es tratar de seguirle al paso a una industria de almacenamiento que está cada día ganando más impulso en el sector eléctrico mexicano por las necesidades de transición. ¿Y cómo es seguirle el paso? Bueno, yo pensaría que para lograr tener un sistema de almacenamiento de manera exitosa, no solamente se necesita la persona que extraiga el litio, que es una de las formas, ¿no?, de almacenamiento de las baterías, sino también quién te la venda, quién la instale, quién la opera, y yo creo que el papel de los integradores o incluso buscar alianzas de las industrias de almacenamiento con las industrias con la industria de energía renovable. Creo yo que si se trabaja cada quien por su carril, difícilmente o más difícilmente se alcanzarían ciertos resultados que si bien hay ciertos servicios que el almacenamiento puede dar sin la necesidad de contar con un sistema renovable o un sistema renovable, como le decía Francisco, no tener un almacenamiento aparejado, bueno, sí se podrá interconectar, pero los peros, los retos, los riesgos, por decirlo de alguna forma, van a ser mayores. En este sentido, hay avances, hay todavía áreas de oportunidad, muchas personas le llaman vacíos, sí, puede ser la ausencia de ciertas reglas, pero cualquiera de estas cosas, lo que está en la nueva LIE, en la nueva ley minera, debe de acoplarse con lo que ya tenemos en México y que incluso, no sé si muchas personas ya lo sabían, pero en febrero del año 2020, la Secretaría de Energía publicó una estrategia de transición y en esa estrategia de transición reconoció ampliamente a los sistemas de almacenamiento como una tecnología integradora. Bueno, también junto con la red eléctrica inteligente y el Internet de las cosas, ¿no? Pero la transición ya era, digo, el almacenamiento ya era ubicada por la Secretaría de Energía como algo integrador para precisamente caminar sobre más energía renovable, más confiar en el sistema, e incluso no solamente eso, sino que yo levantaría la mano y decir, no olvidemos de la ecuación a la eficiencia energética, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que hacer, es decir, ahorita lo que existe es, la ley no habla sobre almacenamiento de energía, el reglamento de la ley de la industria eléctrica tampoco habla específicamente sobre el almacenamiento de energía, y nos encontramos su regulación o la primera regulación específica desde las bases del mercado, ¿no? Por ahí dice que los equipos de almacenamiento deberán de registrarse bajo la figura de generador. Y este registro, pues les involucra que pueden hacer ofertas de venta, ofertas de compra, etcétera, y da también la posibilidad, definir, ¿no?, si esos equipos de almacenamiento pudieran ser incluso propiedad de CFE, si es que estos son parte de la red nacional de transmisión o de las redes generales de distribución. ¿Cuáles son los retos aquí? Eh, Tienes que lograr la interconexión de un proyecto de almacenamiento. Bueno, ¿a quién primero vas a tocar la puerta? Es importante, yo sé que nuestros amigos que nos están viendo lo ubican bastante bien. Necesitas dos elementos básicos. El permiso de generación de la CRE, puesto que eres un generador ante las bases, y el contrato de interconexión al sistema. Uno lo obtienes con la CRE, otro lo obtienes con el SENACE. Recientemente cambiaron las reglas de cómo pedir los permisos con la CRE. Y ahora, básicamente, antes lo que se hacía es, tú podías pedir el permiso e iniciar los estudios de manera paralela. Es decir, metes tus solicitudes con la CRE y con el SENACE y avanzar. Ahora lo que te dicen las nuevas disposiciones de permisos, y eso es importante que lo tomen ustedes en cuenta, estimados amigos, es que para solicitar el permiso de la CRE, uno de los requisitos es que ya tengas el resultado del estudio de impacto al sistema. Y en ese estudio de impacto, pues tú le vas a demostrar a la CRE que tu proyecto que involucra un sistema de almacenamiento tiene pues retos que han sido identificados y que incluso se ha definido por parte del SENACE infraestructura para poder resolver esos retos. El tema está aquí en, creo yo, algo positivo es que el SENACE reconoce las bondades, el apoyo y el soporte que puede tener con estos sistemas de almacenamiento.
Cuando le dices al SENACE, oye, ¿cuáles son tus principales retos? Pues contingencia, disturbios, variabilidad, falta de líneas, etcétera. Pero si tú ya dices, bueno, ya hay un sistema de almacenamiento en el sistema, creo que pudiera ser pues algo bastante importante a gran escala, ¿no? Eso es hablando de proyectos de gran escala. También hay regulación para proyectos de generación distribuida, donde la CRE dice, pueden instalar en proyectos de menores de 500 kilowatts sistemas de almacenamiento, pero esto no se tomará en cuenta como un incremento en la capacidad. Es decir, puedes tener un sistema de almacenamiento, en tanto no rebases la potencia o la capacidad que se ve en el punto de interconexión. Sin embargo, David, hace falta muchas cosas, ¿no? Porque cuando tenemos a grandes expertos, y yo veo aquí dos panelistas que tienen bastante conocimiento del tema, pues cuando quiere uno hacer una estrategia o participar en el mercado, surgen bastantes dudas con respecto al funcionamiento de los sistemas de almacenamiento, no porque no funcionen, sino porque tan funcionan que queremos saber si el mismo tipo de reglas se aplica de manera genérica para todos. Esto lo reconoció la CRE hace algunos años. Yo les puedo decir, vimos dos grandes hitos en temas de almacenamiento en la CRE cuando yo todavía estuve trabajando ahí. En 2018 se publicó, se elaboró un programa y en 2019 se publicó, es un programa regulatorio. Hagan de cuenta, amigos, que es como una lista de toda la regulación que va a sacar la CRE. Y en esa lista anunció que iban a elaborar unas disposiciones específicas para regular los sistemas de almacenamiento en cuestión de energía eléctrica, servicios conexos, respaldo, etcétera. Hasta el momento, pues no hemos visto nada de esas disposiciones, no se han presentado las propuestas en la CONAMER, etcétera. Y otro acuerdo que pues era un poquito más, no tan extenso como el primero que se planteaba, que sí se alcanzó a elaborar, donde se enlistaban todas las actividades que los sistemas de almacenamiento pueden desarrollar dentro de la industria eléctrica. Te puedo decir, ese acuerdo se votó, se aprobó, pero nunca se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto no tuvo efectos, se quedó, como decirlo, en el tintero, y es precisamente pues estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que sí tenemos? Una ley modificada que puede ser combatida, una ley de la industria minera, donde el reto está en que el Estado tenga esa capacidad para, yo creo, incentivar y una vez que crezca, sostener una industria de almacenamiento que va a estar demandando cada vez más litio, creo yo, y que lo pueda hacer a una velocidad que sea la adecuada para lograr los fines que se quieren, ¿no? Lo que sí tenemos, regulación que dice cómo se deben de tratar, pero nos hace falta regulación estableciendo el cómo se va a remunerar, qué sí, qué no, más detallado, incluso pudiendo llegar a la descripción muy específica de ciertos servicios conexos, ¿no? En resumen, creo que es un ambiente retador y yo quisiera volver a mandar este mensaje, ¿no? No es estamos a favor de los cambios o estamos en contra, es algunos ya están, tenemos que entender en ese contexto cómo se puede desarrollar la industria del almacenamiento, pensando en que hay muchas sinergias. Yo lo decía, entre industrias e incluso entre personas y actores que participan en esas industrias. El consumidor, el proveedor, el integrador, el operador, el regulador. Y creo que si caminamos sobre o con sentidos distintos, o cada quien entiende lo suyo, o no nos hablamos incluso, nos va a costar más trabajo alcanzar lo que queremos en cuestión de transición con estos importantes sistemas de almacenamiento. Muchísimas gracias, Héctor. La verdad, muy, muy revelador. Creo que la pregunta más difícil del examen la hiciste muy bien, la pudiste pues dar esa noción de oportunidades y retos muy, muy claros. Y nosotros coincidimos en que la manera para avanzar es unidos, o teniendo una visión hacia el futuro y que pues integremos todas estas partes para poder hacer los cambios necesarios tanto a nivel privado, académico y sobre todo político, que nos permitan crear este andamiaje que le dé sentido a esta industria que pues, está creciendo rápidamente y que es un nuevo brazo económico del futuro en el cual México tiene mucho que aportar, tiene mucho que hacer, pero pues es necesario que hagamos esta estructura para poderla aprovechar. Sobre esta parte me gustaría abordar algo
ahorita un poquito más técnico, quizás con Francisco, que nos pueda ayudar. ¿Tienes conocimiento? O sea, porque sabemos que todos los sistemas de almacenamiento, dependiendo de cuáles sea, pues necesitan una programación en específico, necesitan un desarrollo para controlar precisamente lo que hablabas anteriormente, estos picos, etcétera. ¿Existe algo actualmente que está haciendo ya sea el sector privado, el público o el académico en cuanto a la protección de estos sistemas operativos para la integración de los sistemas de almacenamiento con energías renovables? Mira, el gobierno sí está haciendo trabajos acerca de cómo integrar estas tecnologías, cómo llevarlas a lugares en donde las redes o la infraestructura eléctrica pues es débil, comunidades apartadas, rurales, pueblos originarios, pero creo que es lento, nos tenemos que poner de acuerdo, ojalá hubiera una mayor rapidez. Hicimos un análisis de cómo integrar estas renovables. La verdad que son pueblos en la parte rural, en la parte muy alejada, en las altas sierras, donde el circuito eléctrico viene desde 250 kilómetros de largo y tiene problemas de estabilidad, de voltaje, y nos encontramos con comunidades que no pueden pagar las tarifas. Entonces, ahí tenemos un problema adicional. Independientemente de la parte técnica, es la parte económica. Son artesanos, ganan poco. Y la verdad, Comisión Federal tiene plantas fotovoltaicas en algunos de estos circuitos, pero las tarifas no bajan. Entonces, sí necesitamos una visión como lo está buscando el CONACYT con los programas del PRONACE, Energía y Cambio Climático, y estos programas, ojalá fuera más rápido, ¿no? Pero sí van apoyando proyectos como los que nosotros iniciamos en la Universidad de Guadalajara, de cómo llevar esa tecnología y buscar la metodología para decir, ok, toda esta comunidad, vamos a suministrar la energía con almacenamiento para disminuir los consumos a la red. Pero si imagínate si generamos el 100% y la red se queda, pues nada más de apoyo, soporte. Entonces es una labor social del gobierno mantener y operar esas redes. Por lo tanto, hasta cierto punto también tenemos que dejar que Comisión nos ayude, porque no hay infraestructura para mantenimiento, reparaciones, extensiones, ampliaciones, cambios de equipo. Pero si podemos dejar a estas comunidades estos sistemas y reflejarlos en las tarifas, esto ayudaría a una mejor calidad de vida, porque entonces ya las personas, lo poco que ganan, ya pueden utilizarla quizás en trabajar en sus artesanías con mayor iluminación, más horas al día, poder aumentar su producción. Entonces, es uno de lo que pudimos detectar en estos viajes que estuvimos haciendo ya. Y sí es importante que sí hay programas que quizás son no pequeños, no quiero decir pequeños, sino que con todo esto que está pasando, pues hay que sentar las bases firmes para que estos programas no se queden ahí como elefantes blancos, sino que continúen. Pero especialmente en estas áreas, ojalá que pudiera haber esta mecánica de decir, ok, la tarifa ya no te va a corresponder esta, o si te corresponde esta, porque la Secretaría de Hacienda pues no se puede modificar, junto con la que no puede modificar esas tarifas, pero hay una compensación por ser una cooperativa, les dejamos los equipos para que los operen, los capacitamos, y desde ahí puede empezar a haber convenios con universidades, con tecnológicos que están en las serranías, para que estas tecnologías, estos conocimientos se permeen hacia la población, hacia la comunidad, y si tienen que emigrar de estas poblaciones, ya lleven los conocimientos de unas tecnologías, pues que las estamos viendo por todos lados, en las ciudades, en los grandes centros urbanos. El fotovoltaica, las baterías ya empiezan a meterse en cualquier comercio y empiezan a ser más económicas. Siguen siendo todavía un poquito caras, pero ahorita, como lo decía Héctor, tenemos una gran oportunidad que ojalá, y eso tiene que ser desde arriba abajo, integrar a la educación, integrar a la investigación, integrar a las universidades, a los institutos, de formular todas esas cadenas de valor que el gobierno ha decidido quedarse y aprovecharlas y explotarlas, pero integrar tanto a la parte privada como a la parte académica. Y yo creo que en esto
involucrándonos a todos, podríamos avanzar más rápido porque nos estamos quedando lentos. Están avanzando, hay otras tecnologías, empieza a haber más investigación en otros lados y quizás cuando reaccionemos, pues ya no sea la dominante y ya no sea un mercado que nos ayude a avanzar, sino ya tendremos que ver otras tecnologías diferentes. Sí hay programas, sí están trabajando, pero yo creo que sí nos haría falta un poquito más rapidez. Muchas gracias, Francisco. Ahora me gustaría pasar a la sección de preguntas y respuestas de que nos manda las preguntas que nos manda nuestra audiencia. Aquí veo una que nos manda José Molina de 40, que creo que nos podría responder Manuel. ¿Los sistemas de almacenamiento se volverán un bien accesible para cualquier consumidor en el futuro? ¿Y cuáles son las perspectivas de crecimiento de este mercado en los próximos años? Si nos pudieras ayudar con esta respuesta. Claro que sí. Mira, con respecto a la primera pregunta, sí se van a volver accesibles en futuro. A ver, ¿qué es lo que pasa? No ha tenido el suficiente empuje y no ha tenido el suficiente desarrollo porque así son las tecnologías. O sea, estamos hablando que la industria fotovoltaica, ¿cuánto tiene de existir? O sea, yo creo que a partir de los 80 ya era comercial y hasta ahorita estamos mejorando el costo por megawatt producido. Lo mismo va a pasar y está pasando ya con la parte de almacenamiento. O sea, tienen un tiempo de maduración de la tecnología. Por ejemplo, para la fotovoltaica, ¿no? Teníamos silicio, teníamos las películas delgadas y de ahí, bueno, infinidad de diferentes. Al final lo comercial quedó como silicio. Ahorita lo comercial en batería sería la parte de litio. Pero entonces, el litio tiene una cuestión, que la profundidad de descarga o la densidad de energía que te puede ofrecer es poca. Hay procesos con los cuales tú puedes dopar la mezcla química para que te puedan dar más o menos profundidad de descarga o densidad de energía. Entonces, conforme esos procesos vayan mejorando, obviamente los costos van a estar pues mejorando también, obviamente. Estamos hablando de que, por ejemplo, para el año 2020, un estudio que se realizó para una instalación residencial, te voy a poner el caso de un residencial con instalación en techo y todo, el costo por megawatt hora en almacenamiento oscilaba entre los 150 a $200, ¿vale? Actualmente está sobre los 120, o sea, vamos, ha ido bajando. Entonces, yo creo que en algún punto sí va a ser, pero ¿en qué punto? Vamos, todavía yo no me aventuraría a decirlo porque están sucediendo muchísimas cosas a nivel micro y macroeconómico que están afectando pues toda la tecnología. México está pasando por una serie de reformas que para bien o para mal, digo, sin tomar ninguna postura, obviamente, van a afectar ese crecimiento, ¿no? Y obviamente el mejor escenario y lo que nosotros estamos esperando es como lo dice el ingeniero Héctor, como lo dice el ingeniero Francisco, la cooperación de todas las partes involucradas, tanto la parte privada como la parte gubernamental, como los que producimos, como los que vendemos, como los que compran, los que instalan, para poder llegar a ese punto. Pero ahorita de momento es complicado. Tenemos ese tema y a nivel macro tenemos una escasez de silicio que, bueno, actualmente estamos viendo por dónde sacarlo. Ya descubrimos hace poco, bueno, hace poco me enteré yo, quizás se sabe desde hace más, pero México tiene unas reservas de silicio impresionantes. Están viendo por dónde explotarse. Bueno, esa es otra situación, pero de momento nos cruzamos con un escenario que desafortunadamente, a mi punto de vista, digo, si los ingenieros tienen otro, estamos un tantito a la expectativa. No sabemos realmente qué va a pasar. Sabemos que vamos a llegar a un punto, pero el tiempo y la estimación es complicado en este momento. Muchas gracias, Manuel. No sé si Héctor o Francisco les gustaría abonar un poco más en esta pregunta o quizás pasamos a otra. Nada más un comentario rápido sobre lo que dice Manuel. Sí, yo creo que efectivamente, así como ahora vemos muchas cuestiones tecnológicas como comunes, hace años pues era muy difícil pensar eso, ¿no? Por ejemplo, vean los teléfonos celulares. Hace varios años, no sé, era muy difícil o muy caro tener uno. Ahora hay personas que yo he visto que tienen hasta tres, ¿no? Celulares a la vez, manejan todo. Yo lo que pensaría abonar en este tema es sobre la certeza. Cualquier cosa, cualquier rumbo, el papel que se tenga que llevar a cabo, el gobierno tiene que abonar con dar certeza. Es decir,
poniendo las reglas, qué sí se puede, qué no se puede, y si se puede, de qué forma, y tratando de ver cuánto va a costar, etcétera. Y ojo, que no se entienda esto que el gobierno tiene que resolvernos la vida. No, tiene que darnos visión en el horizonte hacia dónde va, si la empresa que va a explotar el litio va a ser, qué capacidades va a tener, qué interacción va a haber, el sector privado que quiera interactuar, cuál va a ser la puerta, cuáles van a ser las reglas, quién va a ser el árbitro. Ese es el tema, ¿no? Insisto, no es decir está bien, está mal, sino que exista la certeza sobre lo que se va a hacer en este escenario. Y yo creo, como dice Manuel, pues cada quien sabiendo lo que se piensa para el futuro, nos puede ayudar en este camino, ¿no? Genial, muchas gracias, Héctor. Incluso me gustaría unir la siguiente pregunta que va hilada a lo que dices, que es, con la reforma de la ley minera, ¿cuáles son las perspectivas de producción de batería en México? Digo, hablando de certidumbre, con esta ley como está, y digamos estas dos, tanto la ley de la industria eléctrica como la ley minera, pues yo creo, como lo comentamos al principio, ¿no? O sea, una cosa es la extracción de litio, que es el primer eslabón de esta cadena de valor, y luego existe, pues, la parte de refinamiento, la parte de ánodos, cátodos, la parte de ensamblar la celda solar, perdón, la celda de la batería, e incluso tienes que tener como una industria automotriz fuerte como la de México para poder tener los incentivos para llevar, pues ahora sí que migrar a esta parte, apostar por esta cadena de valor de la industria, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esto que tenemos ahorita, ¿existen las posibilidades para que nosotros nos insertemos en esta industria o ya vamos tarde o no es posible? Pues mira, yo creo que siempre es oportuno aprovechar las oportunidades en este sentido y no simplemente depender de otros para hacer lo que podemos o pudiéramos hacer aquí en México, ¿no? Ahora, el reto está en que realmente se tengan las capacidades, y si no se tienen, que se puedan desarrollar. Y si se pueden desarrollar, pues que no, tal vez no digan que en 100 años vamos a ser los mejores extrayendo litio, ¿no? Ya en 100 años no sé qué va a pasar. Ahorita estoy viendo algunos comentarios en el chat que pues no solo es el litio, sino también puede ser el sodio, y solamente estamos hablando de una de las tecnologías de almacenamiento, tal vez la más explotada, pero pues existen otras, ¿no? Entonces, los retos están en que realmente se tengan las capacidades, el presupuesto, etcétera, y pues siempre se ha discutido dos grandes esquemas, ¿no? Mucha participación estatal, o más bien, ¿cuál debería ser la participación estatal? ¿Como responsable de hacer todo, o que abra los espacios donde pueden interactuar actores públicos y privados, y entonces se vuelve un Estado regulador? Creo que optamos por la primera, en decir que el Estado es responsable de toda la cadena de actividades relacionadas con el litio, pero, insisto, los retos son, bueno, si están los yacimientos, qué bueno, pero no solamente necesitan estar, sino ser explotados, y que a su vez, una vez explotado el recurso, pues se desarrolle esta industria que vaya a demandar ese mineral. Y esa industria, yo volvería a caer en lo mismo, ¿no? Necesita certeza sobre lo que va a pasar. Yo difícilmente, ustedes son más expertos que yo en este tema, pero si alguien que va a desarrollar una industria no ve que existan los insumos, las reglas, los mecanismos para poder desarrollar esa industria, difícilmente pues va a poder apostar su dinero o su capital en este tipo de esquemas, ¿no? Yo insisto, no estoy diciendo que sea bueno, sino que sea malo. Ninguno de los dos yo estoy dando ningún calificativo, sino que existe ese reto, y que ante ese reto ojalá se tenga la capacidad de hacerlo. Digo, hay experiencias, ¿no? Sobre empresas públicas siendo responsables de todo, explotando un recurso y dando un servicio. Pues bueno, pues ojalá que a México le vaya bien, y que este tema, como se ha decidido por parte del legislativo tratarse, pues no nos queda más que pues esperar que todo salga bien, y no solamente esperar, sino participar en aquellos espacios donde se abren para que la industria privada pues pueda entrar y sumar esfuerzos, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Pues bueno, hemos llegado al final de este webinar. Primero que nada, quiero agradecernos a nuestros grandes panelistas, Manuel, Héctor, Francisco, por el privilegio de que nos hayan apoyado a ser parte de este webinar tan revelador, tan importante, y de un tema tan actual y del futuro de esta industria. Sí, dime, Francisco.
Pues ya nada más, no sé si quede tiempo, solo para comentar y ahondar un poquito más en lo que decía Héctor. Esta cita la vi dentro de mis estudios de doctorado y me gusta mucho repetirla. La verdad es que se me olvidó el autor, no es mía. Pero el sistema eléctrico es el ente no viviente más complejo que el hombre ha creado. Por lo tanto, si a esto le aumentamos las incertidumbres, le aumentamos marcos legales no tan claros, le aumentamos la modificación y adecuación de tecnologías nuevas, le aumentamos la complejidad de nuevos ramales, de nuevas demandas, de nuevos dispositivos electrónicos de monitoreo, medición y esto, pues se vuelve todavía muchísimo más complicado poder operar este sistema de una manera eficiente. Entonces es un llamado a todas las partes a que aportemos, a que tengamos esa apertura positiva para poder integrarnos en un crecimiento. Tenemos, como lo hemos dicho en el transcurso de esta sesión, todo el potencial económico, material, humano y de tecnología y de conocimiento. O sea, lo tenemos todo. Es nada más ponernos de acuerdo y caminamos siempre para adelante. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Gracias por compartirnos esta frase y esta visión. En pantalla tienen los datos de contacto de nuestros panelistas por si desean continuar este diálogo con ellos. Y también aprovecho la ocasión para comentarles que Solar Power México, la feria líder para la industria fotovoltaica en México y América Latina, tendrá lugar del 12 al 14 de julio en el Poliforum León en Guanajuato. Aquí tendremos todas las tecnologías que tienen que ver con fotovoltaica, sistemas de almacenamiento también, tendremos ahí un pabellón y muchas otras tecnologías en cuanto a la eficiencia energética. En esta sesión ha sido grabada y los enlaces se los haremos llegar posteriormente al correo electrónico con el que se inscribieron, por si desean volverlo a consultar, al igual que las presentaciones de nuestros panelistas, y también van a estar estas sesiones en nuestras redes sociales de Solar Power México. Los esperamos en Solar Power México para seguir dialogando sobre estos temas trascendentales para el futuro energético de México y la salud de nuestro planeta. Los esperamos y muy bonita tarde a todos. Muchas gracias, Manuel, Héctor y Francisco, por esta gran sesión. Muchas gracias a todos. Saludos. Un gusto, saludos.